La Ilustración, también conocida como la Edad de la Razón, fue un movimiento intelectual y cultural que floreció en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Este periodo marcó un cambio hacia el cuestionamiento de la autoridad tradicional, la superstición y el dogma religioso, enfatizando en su lugar la razón, el individualismo y la investigación científica como las principales fuentes de autoridad y conocimiento. La Ilustración influyó profundamente en diversos aspectos de la sociedad, como la política, la filosofía, la ciencia y las artes, sentando las bases de las democracias modernas y configurando el rumbo del mundo contemporáneo. Orígenes y contexto histórico. La Ilustración surgió tras el Renacimiento, la Reforma y la Revolución Científica, movimientos previos que ya habían cuestionado la autoridad establecida y fomentado el pensamiento crítico. El Renacimiento reavivó el interés por la antigüedad clásica, el humanismo y el potencial del logro humano, mientras que la Reforma cuestionó la autoridad de la Iglesia Católica y promovió la fe personal y el estudio de las Escrituras. La revolución científica de los siglos XVI y XVII transformó aún más el pensamiento, introduciendo el método científico, desafiando la física aristotélica y avanzando en áreas como la astronomía, la física y la biología. Los conflictos políticos y sociales del siglo XVI también proporcionaron un terreno fértil para las ideas ilustradas. Acontecimientos como la Guerra Civil Inglesa, la Revolución Gloriosa y el auge de las monarquías constitucionales evidenciaron la necesidad de nuevas teorías políticas que equilibraran la autoridad y los derechos individuales. Además, la expansión de las redes comerciales globales y las empresas coloniales expusieron a los europeos a culturas diversas, lo que estimuló debates sobre la naturaleza universal del ser humano y los derechos inherentes. Temas centrales de la Ilustración. La Ilustración se caracterizó por varios temas fundamentales. 1. Razón y racionalidad. Los pensadores ilustrados creían que la razón y el pensamiento racional podían conducir al progreso y a la mejora de la sociedad. Rechazaban la superstición y la fe ciega, abogando por el pensamiento crítico y la evidencia empírica. Escepticismo y secularismo. Los intelectuales de la Ilustración cuestionaron con frecuencia la autoridad religiosa y los dogmas tradicionales. Aunque no todos eran ateos, muchos promovieron el secularismo y buscaron separar la religión del Estado. 3. Progreso y optimismo. Los pensadores ilustrados eran generalmente optimistas sobre la capacidad de la humanidad para mejorar la sociedad mediante la educación, la ciencia y las reformas. Veían el progreso como un proceso continuo. 4. Derechos y libertades individuales. La Ilustración enfatizó la importancia de las libertades individuales, como la libertad de expresión, religión y prensa, así como el derecho a la autodeterminación. 5. Reforma social y política. Muchos pensadores ilustrados buscaron reformar los sistemas políticos, abogando por ideas como la democracia, el constitucionalismo y la separación de poderes. 6. Igualdad y dignidad humana. Aunque limitados por los prejuicios de su tiempo, los pensadores ilustrados promovieron ideas de igualdad, argumentando contra los privilegios feudales y, en algunos casos, la esclavitud. Principales figuras de la Ilustración. La Ilustración no fue un movimiento unificado, y sus pensadores, conocidos como filósofos, tenían puntos de vista diversos y a veces contradictorios. Sin embargo, varias figuras clave moldearon profundamente su paisaje intelectual. John Locke, 1632-1774, filósofo inglés considerado el padre del liberalismo. Sus ideas sobre los derechos naturales, que incluyen la vida, la libertad y la propiedad, influyeron en los movimientos democráticos y el desarrollo del pensamiento político moderno. En su obra Dos tratados sobre el gobierno, Locke argumentó que los gobiernos derivan su legitimidad del consentimiento de los gobernados. Voltaire, 1694-1778, escritor y satírico francés, Voltaire fue un crítico vocal de la intolerancia religiosa y la monarquía absoluta. Defendió la libertad de expresión, la tolerancia religiosa y la separación entre iglesia y Estado. Su ingenio y elocuencia lo convirtieron en una de las figuras más influyentes de la Ilustración. Jean-Jacques Rousseau, 1702-1700. Rousseau enfatizó la importancia del contrato social y la idea de que la soberanía reside en el pueblo. En su influyente obra El contrato social, argumentó que la autoridad política legítima emana de la voluntad general del pueblo.
Rousseau también escribió sobre la educación y la bondad natural del ser humano. Barón de Montesquieu, 1689-1755. En su obra El espíritu de las leyes, Montesquieu introdujo la idea de la separación de poderes dentro del gobierno. Abogó por dividir el gobierno en ramas legislativa, ejecutiva y judicial para prevenir la tiranía. Immanuel Kant, 1724-1804, filósofo alemán que exploró los límites del conocimiento humano y la relación entre razón y moralidad. Su ensayo ¿Qué es la Ilustración? Definió la Ilustración como la salida de la humanidad de su minoría de edad autoimpuesta. Denis Diderot, 1784. Diderot fue el editor de la Enciclopedia, una obra monumental que buscó compilar y difundir el conocimiento humano. La Enciclopedia encarnó el compromiso de la Ilustración con la educación y la investigación racional. Adam Smith, 1723-1790, conocido como el padre de la economía, la obra de Smith, La riqueza de las naciones, sentó las bases de la teoría económica moderna, defendió los mercados libres y el concepto de la mano invisible que guía la actividad económica. Impacto en la política y la sociedad. La Ilustración tuvo un impacto profundo en el pensamiento y la práctica política. Su énfasis en la razón y los derechos individuales inspiró revoluciones democráticas y movimientos de reforma política. En las colonias americanas, los ideales ilustrados influyeron en la Declaración de Independencia, la Constitución y la Carta de Derechos. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y otros padres fundadores fueron profundamente influidos por Locke, Montesquieu y otros pensadores ilustrados. En Francia, las ideas de la Ilustración contribuyeron al estallido de la Revolución Francesa en 1789. Los líderes revolucionarios se basaron en el concepto de soberanía popular de Rousseau y en las ideas de Montesquieu sobre la separación de poderes. Sin embargo, la Revolución Francesa también destacó las limitaciones y contradicciones del pensamiento ilustrado, ya que la búsqueda de la libertad y la igualdad dio paso, en ocasiones, a la violencia y el autoritarismo. La Ilustración también tuvo un impacto significativo en la educación, la ciencia y la cultura. Promovió la creación de academias, bibliotecas y universidades, haciendo el conocimiento más accesible. Las sociedades científicas y las publicaciones florecieron, y figuras como Isaac Newton se convirtieron en íconos del logro humano. En las artes, la Ilustración fomentó estilos como el neoclasicismo, que buscaba emular el orden racional y la simplicidad de la antigua Grecia y Roma. Críticas y limitaciones. Aunque la Ilustración promovió muchas ideas progresistas, no estuvo exenta de críticas y limitaciones. Los pensadores románticos como Johann Wolfgang von Goethe y William Blake desafiaron su énfasis en la razón, argumentando que pasaba por alto las emociones, la imaginación y la dimensión espiritual de la experiencia humana. Además, los pensadores ilustrados a menudo no abordaron plenamente cuestiones de desigualdad social, colonialismo y género. Aunque algunos, como Mary Wollstonecraft, abogaron por los derechos de las mujeres, la mayoría del pensamiento ilustrado se basó en un marco patriarcal. Del mismo modo, aunque muchos filósofos criticaron la esclavitud, otros la justificaron o permanecieron en silencio sobre el tema. Legado de la Ilustración. La Ilustración dejó un legado duradero que continúa moldeando el mundo moderno. Su énfasis en la razón, la ciencia y los derechos humanos sentó las bases de la democracia liberal, el gobierno secular y la investigación científica moderna. Muchos de sus ideales, como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y el valor de la educación, siguen siendo fundamentales para el pensamiento político y social contemporáneo. Al mismo tiempo, las contradicciones y puntos ciegos de la Ilustración nos recuerdan la necesidad de una reflexión crítica. El énfasis en la universalidad a veces enmascaró su eurocentrismo y la exclusión de grupos marginados. No obstante, el impacto duradero de la Ilustración en la historia humana subraya su importancia como un periodo transformador que redefinió la forma en que las personas piensan sobre sí mismas y el mundo. En conclusión, la Ilustración fue una era dinámica y multifacética que desafió la autoridad tradicional y sentó las bases intelectuales de la modernidad. Al promover la razón, el progreso y los derechos individuales, revolucionó la política, la ciencia y la cultura, dejando una marca indeleble en la historia. Su legado continúa inspirando y generando debates, convirtiéndose en un capítulo vital en la historia
del progreso humano.